Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Eduardo Pardo, del programa de Ingeniería Agroforestal, matriculado en el CEAD de Fusagasugá. En esta ocasión vamos a sustentar un póster sobre el tema escogido, en mi caso, la máquina de Atwood. Nuestro tema escogido es la máquina de Atwood. Entonces, es un dispositivo utilizado en física para evaluar el movimiento acelerado y las leyes de Newton. Fue inventado por el científico británico George Atwood, que consiste en dos masas colgadas de una misma cuerda que pasan por una polea fija. Nuestra solución innovadora es involucrar la máquina de Atwood en el diseño estructural de torres de telecomunicaciones. Entonces, nuestra introducción del póster. Es un proceso complejo que involucra la distribución adecuada de tensiones y fuerzas a lo largo de la estructura, lo que garantiza estabilidad y durabilidad en condiciones ambientales y operativos. Un modelo que ayuda a entender esta distribución es el sistema mecánico de Atwood. Esta máquina, compuesta por dos masas conectadas por un cable que pasa a través de una polea, permite observar cómo las fuerzas y tensiones se distribuyen y equilibran en un sistema con cargas opuestas. En el caso de las torres, los cables y materiales deben soportar tanto el peso de los equipos instalados como las tensiones adicionales producidas por el viento u otras condiciones extremas. Este es un diseño de una torre de telecomunicaciones implementando el sistema de la máquina de Atwood, así como lo muestra acá en el póster. Bueno, la fundamentación teórica y principios físicos de la dinámica, en este caso lo hicimos implementando la máquina de Atwood hacia las torres de telecomunicaciones. Entonces, es un diseño estructural mejorado de torres de telecomunicaciones que puede analizarse a partir de conceptos como las tensiones en poleas, aspecto similar a lo que ocurre con la máquina de Atwood. Uno de los aspectos principales es la tensión en el cable. La máquina de Atwood, la tensión es la fuerza que transmite a través del cable debido a las masas concentradas en una torre de telecomunicaciones. Los cables soportan equipos pesados y transmiten tensiones hacia la estructura. Otro aspecto importante es la distribución de las fuerzas. En la máquina de Atwood, las fuerzas se equilibran a través de la polea, y en una torre de telecomunicaciones se busca un balance similar, donde las fuerzas ejercidas por el viento y el peso de los componentes se distribuyan uniformemente a través de toda la estructura. Otro concepto importante es la geometría de la torre. Debe ser triangular o piramidal para que las tensiones se propaguen eficazmente a lo largo de toda la estructura, evitando que una sola sección soporte toda la carga. Otro aspecto importante es la resistencia de los materiales. En la máquina de Atwood, el cable y la polea deben soportar tensiones sin romperse. En las torres deben ser capaces de resistir tanto las tensiones por el peso de los equipos como las fuerzas adicionales provocadas por condiciones externas como el viento y las vibraciones. Y también utilizar materiales de alta resistencia. Una solución innovadora para una situación del mundo real la hicimos implementando la máquina de Atwood a las torres de telecomunicaciones. Entonces, basado en la máquina de Atwood, usando contrapesos y poleas que se ajusten para distribuir tensiones de forma equilibrada, sensores que monitoreen las fuerzas en tiempo real y controlen los contrapesos para adaptarse a las condiciones cambiantes, como el viento o cargas variables, optimizando así la durabilidad y resistencia de la estructura. Esto reduce el desgaste, disminuyendo costos de mantenimiento y mejora la seguridad de la torre mediante una redistribución dinámica de las tensiones. Entonces, para poder realizar esto, lo que se va a usar serían poleas y contrapesos. La torre incorporaría los cables y las poleas
conectados a contrapesos distribuidos a lo largo de la estructura. Estos contrapesos estarían diseñados para moverse en respuesta a cambios en las tensiones, ya sea por condiciones climáticas como fuertes vientos, vibraciones o variaciones en las cargas de los equipos. Monitoreo en tiempo real. Los sensores ubicados en la torre medirán las fuerzas y tensiones en puntos clave de la estructura. Estos sensores estarían conectados a un sistema de control que ajusta los contrapesos automáticamente, implicando una distribución equilibrada similar al principio de la máquina de Atco. Y lo mismo, se deben utilizar materiales de alta resistencia y flexibilidad. Los cables y las poleas se diseñarán con materiales de alta resistencia y elásticos para soportar la carga de los contrapesos y distribuir las tensiones sin que se deformen. Este diseño innovador reducirá el desgaste estructural al equilibrar las tensiones. Se adaptaría automáticamente a cambios en la carga y condiciones climáticas para mejorar la resistencia y así disminuir los costos de mantenimiento al uniformar el uso de materiales y reducir las reparaciones. Bueno, acá en la solución analítica, ejercicio 4. Entonces, dice que un equipo de ingenieros está trabajando en la construcción de un puente sobre un río en una zona montañosa de Colombia. Como parte de la operación, una grúa debe mover grandes bloques de concreto para colocarlos en los pilares del puente. Debido a las características del terreno, la grúa debe operar sobre una superficie inclinada. Además, los bloques se desplazan por un cable de acero que presenta cierta resistencia. Entonces acá ya nos dan los datos. Entonces sería un bloque de concreto de masa de 377 kilogramos es elevado por una grúa inclinada a un ángulo de 20 grados con respecto al plano horizontal. El bloque es acelerado uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 1.7 metros en un tiempo de 477 segundos. El cable utilizado tiene una resistencia adicional debido a la tensión interna del material con un coeficiente de resistencia de 0,2. Además, el coeficiente de fricción entre el bloque y el suelo es de 0.25. Entonces, lo primero que hacemos es sacar todos los datos. Acá entonces ya tenemos la masa o el peso del bloque, que sería 377 kilogramos, el ángulo de inclinación, que sería de 20, la velocidad final, que sería de 1.77 metros, el tiempo para alcanzar la velocidad final, que es de 4.77 segundos, el coeficiente de resistencia del cable, que es 0,02, y el coeficiente de la fricción, que es 0,25, y la gravedad, pues, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra primera pregunta nos dice que determinar la distancia total recorrida por el bloque de concreto desde el reposo hasta alcanzar la velocidad final. Entonces lo primero que hacemos es usar la forma del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya teniendo la forma, pues calculamos la aceleración. Entonces eso nos da un total de la distancia total recorrida fue de 4.22 metros. Nuestra segunda pregunta nos dice calcular la fuerza total aplicada por la grúa teniendo en cuenta la fricción, la pendiente y la resistencia del cable. Entonces acá lo mismo, pues ya tenemos la componente de la fuerza gravitacional a lo largo de la pendiente. Entonces tenemos la fuerza de fricción, la resistencia del cable, hacemos el cálculo con ellos. Entonces fuerza total, fuerza gravitacional paralelo, fuerza de fricción. Bueno, acá hacemos la solución. Entonces la fuerza total aplicada para la grúa teniendo en cuenta la fricción, la pendiente, la resistencia del cable es aproximadamente de 2700.39 newton. Nuestra siguiente nos dice que calcular el trabajo realizado por la grúa durante el proceso de la elevación. Como ya tenemos el total,
que fue el que acabamos de conseguir aquí arriba de la fuerza total, que sería 2700.39 newtons. Y acá tenemos la distancia, que sería de 4.22 metros. Entonces, teniendo ya estos dos datos, hacemos el cálculo y eso nos va a dar que el trabajo realizado por la grúa durante el proceso de elevación es aproximadamente de 113.99.57 joules. Y por último, nuestra última pregunta para terminar el ejercicio dice que calcular la potencia promedio desarrollada por la grúa durante el desplazamiento. Entonces, la potencia promedio se define como el trabajo realizado dividido por el tiempo. Entonces aquí hacemos el cálculo. Entonces la potencia dividido por el tiempo, entonces nos daría la potencia promedio desarrollada de la grúa es aproximadamente de 2389.65 vatios. Y este sería la sustentación de nuestro póster sobre una solución innovadora con la máquina de Atwood sobre las torres de telecomunicaciones. Muchas gracias.